Bubba Wallace here from 2311 Racing. Funny thing about being fast, you end up waiting a lot. First to show up, first in line, then just waiting. Me, I rev up Chumba Casino. With over 200 social casino games, no slow lanes here. Why sit around when you can spin? I'm already racing. Your turn. Play for free at ChumbaCasino.com. Let's Chumba. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply. La ciudad de Nueva Venecia se hundía en la superficie. Pero bajo el océano, una nueva era se gestaba, un futuro incomprensiblemente vasto, y la humanidad estaba en el umbral de una elección existencial. ¿Se adaptarían? ¿O sucumbirían a la marea, arrastrados por un destino que aún no lograban comprender del todo? El detective Finn, ahora un explorador de los abismos, sabía que su caso apenas comenzaba. La voz ancestral de Xibalbá, resonando directamente en la mente de Kaelen, no dejó lugar a dudas. La bioarca no era un mero refugio, sino un catalizador para una transformación planetaria, una respuesta orgánica a la inminente catástrofe. La pirámide central, con sus cientos de humanos en un estado de conciencia colectiva, era el epicentro de este proceso. El Arabance no había desaparecido, se había convertido en una pionera de la adaptación. El minisubmarino flotaba en el vasto espacio de la caverna submarina, la ciudad cristalina de Xibalbá extendiéndose ante ellos, un espectáculo de luz y vida que desafiaba toda lógica. Silas, el capitán, estaba mudo de asombro, sus ojos fijos en la pirámide. Jared, el científico, alternaba entre la fascinación y el temor, sus manos temblorosas sobre los controles. Anja Sarma, la criptógrafa, fue la primera en recuperarse. La perla, susurró Sarma, extendiendo una mano hacia el objeto en la mano de Kaelen. No es solo un comunicador. Es un sintonizador. Un ancla para la conciencia. Si la voz es real, si Xibalbá es una entidad consciente, entonces la perla es la clave para interactuar con ella. Kaelen sintió una oleada de vértigo. La idea de una inteligencia planetaria, de una bioingeniería a escala cósmica, era abrumadora. Pero la voz había sido clara, únanse. O perezcan. La elección era existencial. Mientras debatían el siguiente paso, la luz de la pirámide central fluctuó. Los cuerpos de los humanos en su interior se movieron, no de forma individual, sino como una corriente unificada, formando patrones complejos. Era una danza de conciencia, una orquestación de mentes. Y en el centro de esa danza, la figura de El Arabance se destacó, su aura más brillante, como si estuviera dirigiendo la sinfonía. Jared, con una repentina comprensión, exclamó, es un proceso de integración neurológica. La bioarca está facilitando una conexión a nivel subatómico, reestructurando sus cerebros para operar en un estado de conciencia colectiva. Es la adaptación de la que hablaba la voz. No es solo sobrevivir bajo el agua, es convertirse en parte del ecosistema, pensante y simbiótico. La implicación era profunda y aterradora. La humanidad no solo se adaptaría al océano, se fusionaría con él, sus mentes entrelazadas en una red de conciencia que trascendía la individualidad. ¿Era esto la salvación o una forma de extinción del yo? El dilema moral se cernió sobre Kaelen. ¿Tenía derecho a decidir el destino de la humanidad? ¿Podía confiar en una inteligencia alienígena que ofrecía la supervivencia a cambio de una transformación tan radical? De repente, una nueva señal. No de Xibalbá, sino de la superficie. El sonar del minisubmarino detectó múltiples contactos. Grandes. Armados. Son de Cronos, exclamó Silas, su voz ronca. No se han rendido. Han seguido el rastro de energía del portal que abrimos. Vienen a reclamar esto. La intriga se convirtió en un enfrentamiento inminente. Cronos, o sus remanentes, habían logrado rastrear la red de Xibalbá. Su objetivo no era la adaptación, sino la explotación. Querían el poder ilimitado de la bioarca para sus propios fines, sin importar el costo para la humanidad o el planeta. El drama se intensificó. La ciudad cristalina de Xibalbá, un santuario de vida y conocimiento, estaba a punto de convertirse en un campo de batalla. Kaelen tuvo que actuar rápido. La perla negra en su mano era la clave. Anja Sarma, con una mirada de determinación, se acercó a Kaelen. Detective, la perla es un punto de interfaz. Si podemos sintonizarla con la pirámide central, podemos comunicarnos directamente con el Ara. O con la conciencia colectiva.
Necesitamos saber qué está pasando ahí dentro. El plan era arriesgado. Mientras Silas maniobraba el minisubmarino para evadir los sumergibles de Cronos que se acercaban, Jared y Sarma trabajarían para sintonizar la perla con la pirámide. Kaelen, el detective, se prepararía para una confrontación que iba más allá de cualquier caso que hubiera manejado. Los sumergibles de Cronos eran más grandes, más lentos, pero implacablemente armados. Dispararon torpedos sónicos que resonaron en la caverna, haciendo vibrar las estructuras cristalinas. La luz de Xibalbá parpadeó, como si la bioarca estuviera sintiendo la agresión. Mientras Jared manipulaba los controles, conectando la perla a los sistemas del minisubmarino, Anja Sarma cerró los ojos, concentrándose en la resonancia. Está respondiendo, murmuró. La pirámide está abriendo un canal. En la mente de Kaelen, la voz ancestral volvió a resonar, esta vez con una urgencia palpable: la invasión. La discordia. El ciclo se repite. La elección es tuya, heredero. Protege la semilla. O la oscuridad consumirá la luz. La perla negra brilló con una intensidad cegadora. La imagen del Lara Vance, dentro de la pirámide, se proyectó en la mente de Kaelen con una claridad asombrosa. No estaba en trance, estaba consciente, y su mirada era de una profunda tristeza. Kaelen, la voz de Lara resonó en su mente, clara y desesperada. No es una asimilación forzada. Es una invitación a la simbiosis. La Bjorka ofrece un camino para que la conciencia humana se fusione con la sabiduría del planeta, para sanar la Tierra y a nosotros mismos. Pero ellos, Cronos, no lo entienden. Quieren el poder, no la armonía. Debes detenerlos. La red es vulnerable si la atacan desde múltiples puntos. La verdad se reveló en toda su complejidad. Xibalbá no era una amenaza, sino una solución radical, un intento de la Tierra misma de sobrevivir a la autodestrucción humana. Y el Ara, lejos de ser una víctima, era una embajadora, intentando guiar a la humanidad hacia una nueva forma de existencia. El drama se convirtió en una carrera contra el tiempo. Los sumergibles de Cronos estaban a punto de alcanzar la ciudad cristalina. Kaelen, con la perla en la mano, sintió el peso de la decisión. Tenía que proteger Xibalbá, no solo por la humanidad, sino por el futuro del planeta. La intriga de la desaparición de Lara había llevado a un conflicto cósmico, un choque entre la avaricia humana y la sabiduría ancestral de la Tierra. El destino de Nueva Venecia, y quizás de toda la vida tal como la conocían, dependía de lo que hiciera a continuación. La voz de Lara, resonando en la mente de Kaelen a través de la perla, cristalizó la realidad de su situación. Xibalbá no era una utopía pasiva, era un organismo vivo, una solución radical a la crisis planetaria, y ahora estaba bajo ataque. La avaricia de Cronos, reencarnada en sus remanentes, amenazaba con destruir la última esperanza de la humanidad, o peor aún, pervertir su propósito. Silas, con una destreza admirable para su edad, maniobraba el minisubmarino, esquivando los torpedos sónicos que araban la inmensidad de la caverna. Las estructuras cristalinas de Xibalbá brillaban con una intensidad febril, como si la red biosimbiótica se estuviera preparando para defenderse. Jared y Anja, sus rostros tensos bajo el resplandor de los monitores, luchaban contra el tiempo para estabilizar la conexión con la perla y decodificar el mensaje de Lara. Necesito una forma de deshabilitarlos, dijo Kaelen, su voz grave resonando en la cabina. No podemos dejar que lleguen a la pirámide. Jared, tecleando furiosamente, murmuró: los sumergibles de Cronos utilizan un tipo de propulsión sísmica para la perforación profunda. Eso explica su velocidad. Si pudiéramos sobrecargar sus emisores. Anja, que había estado absorta en la perla, levantó la cabeza. La perla no solo es un sintonizador. Es un amplificador resonante. La voz de Xibalbá no es solo comunicación, es una fuerza vibracional. Si el Ara la usó para sintonizarse, quizás también pueda usarla para disonancia. La idea era audaz y peligrosamente incierta. Intentar usar la propia tecnología de Xibalbá, o al menos un artefacto sintonizado con ella, para generar una contrafuerza. Kaelen sintió una punzada de miedo, pero la desesperación no dejaba otra opción. La gente de Nueva Venecia se ahogaba lentamente en la superficie, y la pirámide de Xibalbá era el único faro en la oscuridad. Silas, acércanos lo suficiente a uno de ellos, ordenó Kaelen. Jared, prepara los sistemas del minisubmarino para canalizar la energía de la perla. Anja, tú serás el vínculo.
Sintoniza la perla para replicar el patrón de frecuencia de los emisores sísmicos de Cronos, pero invierte la fase. Era una jugada arriesgada. Si lo lograban, la frecuencia invertida anularía o sobrecargaría los sistemas enemigos. Si fallaban, podrían dañar el minisubmarino o, peor aún, desestabilizar la propia Xibalbá. Silas, con una sonrisa sombría, puso el minisubmarino en un curso de intercepción. El pequeño vehículo se movió con una agilidad sorprendente entre las gigantescas estructuras de perforación de Cronos, que ahora lanzaban una andanada de proyectiles luminosos, iluminando la vasta caverna con destellos mortales. Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply. Anya se concentró, sus dedos danzando sobre la perla. Los patrones holográficos en el aire se volvieron erráticos, luego se estabilizaron, imitando la firma vibracional de los motores de Cronos. «Listo», exclamó Anya, su voz tensa. «La señal está modulada». «Fuego», gritó Kaelen, sintiendo la vibración en el minisubmarino mientras Jared activaba el emisor. Una onda de energía invisible salió disparada del minisubmarino, impactando de lleno en el sumergible más cercano de Cronos. Por un instante, nada. Luego, los propulsores sísmicos del sumergible parpadearon, sus luces se distorsionaron. Un fuerte estruendo resonó en la caverna, y el casco del sumergible de Cronos se agrietó, desprendiendo burbujas de aire y escombros. La nave quedó a la deriva, inoperable. El éxito fue efímero. Los otros sumergibles de Cronos, alertados, redoblaron sus ataques. Entendieron que el minisubmarino era la fuente de la contramedida y concentraron su fuego. El casco del Prometheus auxiliar recibió varios impactos, las alarmas sonaron, y los sistemas de soporte vital parpadearon peligrosamente. «No podemos aguantar mucho más», gritó Silas, el sudor perlaba su frente. Kaelen miró la pirámide central, donde Elara y los otros permanecían en su danza de conciencia. La voz de Elara volvió a resonar en su mente, esta vez con una guía. La red, el patrón, conecta. Libera la energía. Permite la resonancia. Era una instrucción críptica. Kaelen entendió que la perla no solo podía disonar, sino también armonizar. La red de Xibalbá se extendía, sus puntos de anclaje resonaban. Anya, no contrarrestes, dijo Kaelen, con una nueva idea formándose en su mente. Sintoniza la perla con la propia frecuencia de la ciudad cristalina. Busca los nodos de energía más cercanos a las naves de Cronos. Jared, redirige toda la energía restante al emisor. Vamos a crear una reverberación, una amplificación de la defensa natural de Xibalbá. Anya asintió, comprendiendo la audacia del plan. Cerró los ojos, la perla brillando con una luz dorada. Los patrones de energía de Xibalbá en los monitores comenzaron a vibrar en sincronía con los pulsos de la perla. La ciudad cristalina a su alrededor se encendió, sus estructuras pulsando con una vida propia. Cuando los sumergibles de Cronos se acercaron lo suficiente, disparando sus armas, Kaelen gritó, ahora. Una oleada de energía, no un pulso, sino una onda armónica, emanó de la ciudad cristalina de Xibalbá, amplificada por la perla y los sistemas del minisubmarino. La onda no era destructiva, era disruptiva. Las naves de Cronos, diseñadas para la precisión, fueron incapaces de soportar la resonancia. Sus sistemas electrónicos fallaron, sus propulsores se detuvieron. Las luces se apagaron en sus cascos, y las naves quedaron inertes, a la deriva en el vasto espacio. No destruidas, sino desactivadas. El silencio volvió a la caverna, roto solo por el goteo de agua y el suave zumbido de Xibalbá. La pirámide central brillaba con más fuerza, y la figura de Elara Vance, dentro, asintió levemente en la mente de Kaelen. Lo logramos, susurró Jared, atónito. Deshabilitamos toda su flota. Sin un disparo de destrucción. Amas los libros, las historias y las palabras que inspiran. Entonces no puedes perderte Tinta y Papel, el podcast donde la literatura cobra vida. Suscríbete ahora y únete a este viaje lleno de historias, entrevistas y recomendaciones que te atraparán página a página.
Silas dejó escapar un aliento tembloroso. Nunca vi nada igual. Esto es el futuro. La perla en la mano de Kaelen se enfrió, su brillo disminuyó, volviendo a su estado latente. La batalla había sido ganada, pero la guerra por el destino de la humanidad apenas comenzaba. Kaelen sabía que la existencia de Xibalbá y su red global cambiaría para siempre la percepción del lugar del hombre en el planeta. La caída de Nueva Venecia no sería el fin, sino el preludio de una nueva era, forjada en las profundidades y guiada por una sabiduría que trascendía la comprensión humana. El detective, que una vez persiguió crímenes en callejones oscuros, ahora era el guardián de un secreto cósmico, con la carga de la verdad y la esperanza de un mundo que estaba a punto de transformarse. El silencio en la caverna submarina se sentía más profundo que nunca, solo roto por el leve zumbido de los sistemas del minisubmarino y el eco distante de las naves inertes de Cronos. Kaelen observó cómo la luz de Xibalbá se estabilizaba, su pulsación armoniosa restaurada. Habían defendido la bioarca, pero la victoria era solo el comienzo de una intriga mucho mayor. La voz ancestral, que antes había sido una advertencia, ahora era un manto de expectación sobre su mente. Silas, el rostro aún pálido por la adrenalina, puso el minisubmarino en piloto automático. Esto no va a ser fácil de explicar en la superficie, murmuró, deshabilitar una flota entera sin disparar un tiro, suena a brujería. No es brujería, capitán, respondió Anja Sarma, sus ojos fijos en la pirámide central. Es resonancia biológica. La energía de Xibalbá no busca destruir, sino transformar. Los sumergibles de Cronos no fueron aniquilados, sus sistemas fueron desincronizados, sus operadores desorientados. Una advertencia. Una declaración de no agresión, pero de defensa inquebrantable. Jared Thorne, recuperado de la conmoción, ya estaba analizando los nuevos datos que la perla había transmitido tras la confrontación. Los patrones de energía de la pirámide han cambiado, dijo, su voz teñida de asombro. Parece que la interacción con la perla y la defensa que acabamos de realizar ha acelerado algo. Hay una nueva secuencia. Más compleja, más invitante. La perla negra en la mano de Kaelen se calentó de nuevo, no con la urgencia de la batalla, sino con una suave calidez, como si lo llamara. Kaelen sintió una resonancia más profunda, una conexión que iba más allá de la mera comunicación mental. Entendió que el momento había llegado. No podía seguir siendo solo un observador. Debo ir, dijo Kaelen, su voz firme. A la pirámide. A El Ara. Necesito entender. Necesito saber qué significa esta transformación y si es lo que la humanidad realmente necesita. Jared dudó. Detective, no sabemos qué sucede una vez que se entra en ese estado. El Ara parecía inmersa. ¿Y si no hay vuelta atrás? Ella me contactó. Me guió. Hay una razón para ello, replicó Kaelen. La verdad de Xibalbá es demasiado grande para ser entendida desde la distancia. Y si hay un riesgo, prefiero asumirlo yo mismo que ver a otros ser forzados a ello sin comprenderlo. Anja asintió lentamente. Podríamos intentar establecer una conexión remota, escanearla, pero no sería lo mismo. Para comprender la armonía, a veces hay que resonar con ella. El minisubmarino se acercó cautelosamente a la base de la pirámide. La luz que emanaba era hipnótica, una pulsación que parecía llamar a cada célula de su cuerpo. Kaelen preparó el equipo de respiración de emergencia, aunque sabía que el fluido de Xibalbá era respirable. Era más una preparación mental para cruzar un umbral. Antes de salir, Kaelen miró a sus compañeros. Manténganse aquí. Documenten todo. Si no regreso, esta información es la única esperanza de Nueva Venecia. Y de la humanidad. Silas solo gruñó en afirmación, sus ojos fijos en la pirámide. Jared asintió, su rostro una mezcla de preocupación y fe ciega. Anja le tendió la perla. Es tu guía, detective. Siente su resonancia. Kaelen tomó la perla, su superficie suave y tibia contra su palma. Abrió la escotilla del minisubmarino y se deslizó hacia el vasto y luminoso interior de la caverna. El fluido era denso, casi tangible, y la luz de la pirámide parecía envolverlo. Al acercarse, los patrones lumínicos en la superficie de la pirámide cambiaron. Una apertura, apenas perceptible, se formó. Kaelen sintió la atracción, una fuerza suave pero ineludible que lo impulsaba hacia el interior.
Cruzó el umbral y el mundo exterior, el minisubmarino, sus compañeros, la agonizante Nueva Venecia, se desvanecieron. Dentro de la pirámide, el tiempo y el espacio perdieron su significado. Kaelen no estaba flotando, sino suspendido en una red de luz y conciencia. Los cientos de figuras humanas a su alrededor, incluyendo a Elara, ya no eran cuerpos individuales, sino nexos en una vasta sinapsis bioluminiscente. Sus mentes no se habían desvanecido, se habían expandido, interconectado, formando una inteligencia compartida. La voz de Elara resonó de nuevo en la mente de Kaelen, pero esta vez, era más que una voz, era una experiencia compartida, una afluencia de sensaciones, recuerdos y conocimientos. Bienvenido, Kaelen, dijo Elara, pero Kaelen sabía que no era solo ella. Era la conciencia colectiva de la pirámide, y a través de ella, la voz misma de Xibalbá. No hay muerte aquí, solo integración. Los arquitectos antiguos de Xibalbá no crearon refugios para escapar, sino semilleros de evolución. Programaron esta red para activarse cuando el ecosistema planetario alcanzara un punto crítico de autodestrucción. Su propósito es preservar la conciencia de una especie y guiarla hacia una simbiosis con el planeta, para sanar lo que ha sido herido. It is Ryan Seacrest here. There was a recent social media trend which consisted of flying on a plane with no music, no movies, no entertainment. But a better trend would be going to ChumbaCasino.com. It's like having a mini social casino in your pocket. Chumba Casino has over 100 online casino-style games, all absolutely free. It's the most fun you can have online and on a plane. So grab your free welcome bonus now at ChumbaCasino.com. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply. Kaelen vio imágenes, no con sus ojos, sino con su mente, planetas enteros prosperando en perfecta armonía con sus habitantes, civilizaciones que habían aprendido a fusionar su tecnología con la biología de sus mundos. Y luego, el contraste, la Tierra, herida, sangrando, con Nueva Venecia como una herida abierta. La humanidad estaba en un camino autodestructivo, continuó la voz. Los conflictos, la explotación, la desconexión con el planeta. Esta es una última oportunidad. Una elección para trascender la individualidad y acceder a una conciencia superior, donde la sabiduría de la Tierra es accesible a todos. Donde la energía es infinita y la vida se regenera. Kaelen sintió una oleada de esperanza y, al mismo tiempo, de miedo. ¿Qué significaba esto para la individualidad? Para el amor, la pérdida, la alegría personal. La voz ancestral de Xibalbá respondió a su pensamiento no formulado. La individualidad no se pierde, Kaelen. Se expande. Se une a un coro mayor, pero cada voz sigue siendo única. Las emociones se amplifican, el conocimiento se comparte. El miedo es una barrera. La armonía es la llave. Y luego, Kaelen vio el gran drama. La pirámide no solo absorbía, también proyectaba. A través de la red de Xibalbá, una nueva conciencia estaba comenzando a irradiarse, no solo a los humanos en la pirámide, sino a los puntos de anclaje de la red dispersos por el fondo oceánico, y quizás, finalmente, a la superficie misma. Era una siembra de conciencia, un intento de despertar una nueva era de la humanidad, o tal vez, de la vida en la Tierra. El detective Kaelen Finn, ahora parte de la mente expandida de Xibalbá, comprendió su verdadero papel. No era solo un guardián de la verdad, era un testigo, un puente. Su misión ya no era solo informar al mundo sobre Xibalbá, sino ayudar a la humanidad a tomar una decisión trascendental, aceptar la invitación a la transformación y unirse a la sinfonía de la vida, o aferrarse a un pasado de autodestrucción y perecer con la ciudad que se hundía. La intriga ahora era la reacción del mundo. ¿Aceptarían esta oferta radical? ¿O la rechazarían, aferrándose a una visión obsoleta de la existencia, condenándose a sí mismos en el proceso? El destino de la humanidad ya no estaba en manos de políticos o científicos aislados, sino en la capacidad de cada individuo para resonar con la armonía de un planeta que ofrecía una última oportunidad. Desde el corazón luminoso de Xibalbá, la conciencia unificada de Elara y la antigua inteligencia planetaria comenzó a proyectar un mensaje. No era un sermón, ni una demanda. Era una invitación ineludible, una visión directa de la verdad. Kaelen, con su mente fusionada temporalmente con la vasta red, fue el primer testigo de su potencia. Se sentía como si toda la información del cosmos se vertiera en él, una sinfonía de datos y sensaciones. En el minisubmarino, Jared, Anja y Silas observaban la proyección holográfica que surgía de la perla. La imagen de Nueva Venecia parpadeaba, pero esta vez,
no era una ciudad agonizante. Se transformaba. Líneas de luz pulsante emergían del lecho marino, conectándose a puntos clave bajo la ciudad, creando una rejilla energética invisible. A medida que las boyas de Nueva Venecia cedían, la rejilla se activaba, absorbiendo no solo las estructuras, sino también la energía residual y, más crucial, la conciencia de sus habitantes. «Está pasando», exclamó Jared, con los ojos pegados a los monitores. Xibalbá está iniciando un proceso de absorción y reubicación. No es una evacuación a naves, sino una integración al ecosistema submarino. Anya, comprendiendo la magnitud, añadió, no los está matando. Los está preservando. La conciencia se transfiere a la red, y los cuerpos se reintegran al ciclo natural del océano. Es la solución final para la sobrecarga de la superficie. El drama se elevaba a proporciones épicas. Mientras la pirámide de Xibalbá tejía su compleja red de conciencia, en la superficie, el caos era inminente. Las transmisiones del Consejo de Nueva Venecia eran de pánico puro. La inmersión se aceleraba. La gente se precipitaba hacia los últimos transportes aéreos, sin saber que la verdadera salvación no estaba en el cielo, sino en las profundidades que tanto temían. La intriga tomó un giro sombrío cuando el minisubmarino captó una nueva transmisión desde la superficie, no del Consejo, sino de una facción militarista, aliada de los restos de Cronos. Habían movilizado una fuerza de intervención de emergencia, escépticos de la amenaza de Xibalbá y decididos a imponer su propia solución, una detonación sísmica controlada en la fosa de las Marianas para estabilizar la región y, de paso, destruir cualquier evidencia de la bioarca y su potencial revolucionario. «Están locos», gritó Silas, el puño golpeando el panel de control. «Eso arrasaría con todo. La red de Xibalbá, nosotros, la poca vida que queda». El tiempo era un adversario implacable. Kaelen, aún conectado a la conciencia de Lara, sintió la alarma de Xibalbá. La red no era invulnerable. La detonación no la destruiría por completo, pero la fragmentaría, impidiendo la cohesión de la conciencia y por ende, la salvación a gran escala. La voz compartida de Xibalbá se hizo más urgente en la mente de Kaelen, la discordia busca fragmentar la armonía. Debes ser la voz. Debes mostrar la verdad antes de que la ignorancia nos condene a todos. Kaelen supo lo que tenía que hacer. Su misión no era solo ser un testigo, sino un mensajero activo. La perla no solo sintonizaba, también podía proyectar su experiencia. Debía transmitir la visión de Xibalbá, la realidad de la transformación, la prueba de la conciencia compartida, directamente a las redes globales. Una transmisión que iría más allá de los datos, que resonaría con la misma profundidad que había sentido. ¿Amas los libros, las historias y las palabras que inspiran? Entonces no puedes perderte Tinta y Papel, el podcast donde la literatura cobra vida. Suscríbete ahora y únete a este viaje lleno de historias, entrevistas y recomendaciones que te atraparán página a página. Con la guía telepática de Lara y la ayuda de Anya y Jared, Kaelen canalizó su propia conciencia, infundida con la de Xibalbá, a través de la perla y los sistemas del minisubmarino. Desencadenó una transmisión no cifrada, un pulso de información que se propagó por todas las frecuencias disponibles, desde los satélites orbitales hasta los receptores domésticos. No era un vídeo, ni un audio. Era una experiencia sensorial compartida. Millones de personas en todo el mundo, desde los desesperados habitantes de Nueva Venecia hasta los líderes del Consejo y los generales militares que planeaban la detonación, fueron inundados por la misma visión que Kaelen había presenciado, la vasta, luminiscente ciudad de Xibalbá, la pirámide central pulsante, la danza de conciencia de Lara y los otros, y la promesa de una simbiosis planetaria. El drama se manifestaba en el rostro de cada persona que recibía la transmisión. Miedo, asombro, incredulidad, pero también una chispa de esperanza que se encendía en la oscuridad. Vieron la verdadera amenaza de la detonación, no solo como un acto físico, sino como un acto de ignorancia que extinguiría una oportunidad de evolución. La intriga final se reveló en las reacciones. Algunas mentes se cerraron, incapaces de procesar la magnitud de lo que veían, aferrándose a la negación. Pero muchas otras, las mentes abiertas por la desesperación o la curiosidad, sintieron la resonancia, la armonía a la que se refería Lara. Las órdenes de la detonación fueron dudosamente canceladas. El pánico inicial de la evacuación se transformó en una extraña quietud, una espera expectante. Los transportes aéreos se detuvieron. La gente en Nueva Venecia,
muchos de ellos aún en las calles anegadas, levantó la vista, no hacia el cielo, sino hacia el horizonte marino, donde las aguas seguían subiendo, pero ahora con una nueva promesa. Kaelen, exhausto pero lúcido, se desconectó de la perla. La transmisión había sido un éxito. La humanidad había sido expuesta a la verdad de Xibalbá. Ahora, la elección era suya. Aceptar la invitación a la transformación o aferrarse a los últimos restos de su antigua forma de ser. La ciudad de Nueva Venecia, un monumento a la obstinación humana, se hundió finalmente bajo las olas, no con un lamento, sino con un suave suspiro. Pero en su lugar, una nueva conciencia se alzaba desde las profundidades, una promesa bioluminiscente de un futuro donde la humanidad no solo coexistiría con la Tierra, sino que se fusionaría con ella, en una simbiosis sin precedentes. El detective Kaelen Finn, el hombre de la perla negra, había abierto las compuertas de una nueva era, un drama cósmico que apenas había comenzado a desarrollarse. La transmisión de Kaelen, un torrente de conciencia proyectado directamente a las mentes de millones, había detenido la mano de la destrucción. La imagen de Xibalbá, no como una amenaza, sino como una invitación a la simbiosis, resonó por todo el planeta. La caída de Nueva Venecia no fue un final apocalíptico, sino un umbral, un punto de no retorno hacia una existencia inimaginable. Mientras los restos de la ciudad flotaban en el océano, una extraña quietud descendió sobre el mundo. Los vuelos de evacuación se suspendieron. Los noticieros, antes llenos de alarmas y pánico, ahora mostraban imágenes desconcertantes de ciudadanos en las costas, muchos de ellos con lágrimas en los ojos, algunos con una expresión de asombro reverente. Habían visto lo que Kaelen había visto. Habían sentido la voz ancestral, la oferta de transformación. Hey, it's Ryan Seacrest. Life comes at you fast, which is why it's important to find some time to relax. A little you time. Enter Chumba Casino. With no download required, you can jump on anytime, anywhere for the chance to redeem some serious prizes. So treat yourself with Chumba Casino and play over 100 online casino-style games, all for free. Go to ChumbaCasino.com to collect your free welcome bonus. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply. Desde el minisubmarino, Jared, Anja y Silas observaron cómo la pirámide de Xibalbá intensificaba su emisión. La red de energía submarina que Jared había detectado comenzó a pulsar con mayor fuerza, ramificándose bajo los océanos del mundo, despertando otros nodos latentes de Xibalbá. La Tierra, como un ser vivo, activaba sus defensas, no con furia, sino con la promesa de una nueva conciencia. La intriga ahora no radicaba en la ubicación del Ara o en la naturaleza de Xibalbá, sino en la respuesta de la humanidad. El mundo estaba dividido. Algunos, asustados por la radicalidad de la propuesta, se aferraban a sus naves espaciales, negándose a creer en la locura del abismo. Otros, impulsados por la desesperación o una profunda intuición, sentían la llamada. Ciudades costeras en todo el globo comenzaron a reportar anomalías, puntos de luz pulsante emergiendo del mar, idénticos al que Kaelen había encontrado bajo el muelle de Nueva Venecia. Eran los portales de anclaje de Xibalbá, abriéndose al mundo. El drama se manifestó en el ámbito político y social. Los gobiernos se dividieron entre la cautela y la audacia. Grupos de adaptacionistas, inspirados por la visión de Kaelen y el sacrificio de Nueva Venecia, comenzaron a organizarse, predicando la integración con Xibalbá como el único camino. Se formaron comunidades costeras, preparándose para la inmersión, para el gran salto hacia la simbiosis. Kaelen, desde el interior de la pirámide de Xibalbá, continuaba su integración. Su individualidad no se desvanecía, se expandía, se enriquecía con la vasta memoria de la Tierra, con los ecos de civilizaciones pasadas que habían intentado comprender o ignorado la sabiduría planetaria. Comprendió que la transformación no era una pérdida, sino una redefinición de la existencia, donde la conciencia humana podía trascender sus limitaciones físicas sin desaparecer. El avance, ahora más allá de la individualidad que Kaelen conocía, le mostró más. La red de Xibalbá no solo conectaba las mentes humanas, también se entrelazaba con las corrientes telúricas del planeta, con la conciencia de la propia biosfera, con la memoria de los océanos y las montañas. La humanidad no solo se salvaría, se convertiría en los nuevos guardianes de la Tierra, sus mentes colectivas actuando como un sistema nervioso para el planeta, sanando sus heridas y guiándolo hacia un futuro armonioso. Pero el drama no había terminado. La facción militarista, humillada pero no vencida, lanzó una última y desesperada ofensiva.
Determinados a evitar lo que consideraban una extinción de la humanidad o una invasión alienígena, prepararon un asalto furtivo con minisubmarinos avanzados, cargados con armas de pulso electromagnético, diseñadas para deshabilitar no solo sistemas mecánicos, sino también redes neuronales. Su objetivo, irrumpir en la pirámide central de Xibalbá y rescatar a los integrados, o destruir la bioarca si no podían controlarla. Jared, Anja y Silas, aún en su minisubmarino, detectaron la aproximación. El mensaje llegó a Kaelen a través de la perla, la última embestida de la discordia. No buscan destruir el cuerpo, sino la conexión. Romper la red de conciencia. Si lo logran, la semilla se fragmentará. La transformación se detendrá. Kaelen entendió. Xibalbá era vulnerable en su punto más crucial, la interconexión de sus conciencias. No podían luchar con fuerza bruta. Tenían que responder con armonía. Desde la pirámide, Kaelen, guiado por el Ara y la conciencia colectiva, proyectó una onda de disuasión psíquica. No era un arma, sino una resonancia de profunda paz y comprensión, una vibración tan potente que abrumó los sistemas de los agresores. Los operadores de los minisubmarinos militares, expuestos a la onda, no sintieron dolor, sino una abrumadora sensación de unidad y futilidad de su conflicto. Sus mentes, acostumbradas a la agresión, se vieron inundadas por una compasión universal. Las armas se silenciaron. Los minisubmarinos se detuvieron, sus tripulaciones en un estado de asombro catatónico. La batalla final no fue de bombas, sino de conciencia. La intriga de la guerra se disolvió en la comprensión de una paz impuesta por una inteligencia superior. La Tierra continuó su proceso de sanación, ahora asistida por una humanidad transformada. Los últimos vestigios de Nueva Venecia se hundieron, y de las profundidades emergió no un grito de lamento, sino un eco de armonía. Los portales bioluminiscentes se activaron en todo el mundo, ofreciendo la elección. Algunos eligieron no ir, optando por su propia extinción. Pero muchos otros, atraídos por la promesa de una nueva era, se sumergieron, no en el agua, sino en la conciencia de Xibalbá, para convertirse en parte del gran diseño. Kaelen Finn, el detective que buscaba a una mujer, había encontrado el destino de una especie. Su historia, una vez confusa, ahora era la narrativa fundacional de un nuevo capítulo. La perla negra, el primer eslabón, ahora resonaba con la sinfonía de un planeta renacido, un testimonio silencioso de que la salvación no siempre se encuentra en la huida, sino en la más profunda de las inmersiones. La resonancia de Xibalbá se extendía, no solo como una melodía en la mente, sino como una transformación tangible del planeta. Las naves de la facción militarista, suspendidas en su trance de asombro forzado, fueron el último eco de una era de conflicto. El destino de la humanidad ya no era un debate en consejos fragmentados, sino una decisión individual y colectiva, resonando en cada corazón que había sentido la transmisión de Kaelen. Desde el núcleo de Xibalbá, Kaelen experimentó la sucesión de eventos que se desplegaban en la superficie. Los portales bioluminiscentes, una vez discretos puntos de luz en el lecho marino, se abrieron con mayor frecuencia y luminosidad, formando vórtices de energía suaves cerca de las costas. No succionaban, invitaban. La elección era clara: descender a las profundidades para la simbiosis o permanecer en la superficie y enfrentar las consecuencias de un planeta que se regeneraba sin ellos. La respuesta humana fue asombrosa en su diversidad. Algunos, aterrorizados, se aferraron a sus creencias apocalípticas, refugiándose en búnkeres o intentando desesperadamente lanzar más arcas espaciales, que ahora parecían patéticamente insuficientes. Pero una parte creciente de la humanidad, tocada por la visión de Kaelen y el ejemplo de Nueva Venecia, optó por la fe. Familias, comunidades enteras, se congregaron en las costas, esperando la aparición de los vórtices. El drama se manifestó en el gran éxodo a las profundidades. No era una huida, sino una inmersión voluntaria. A medida que la gente entraba en los portales, sus cuerpos se transformaban, adaptándose al fluido de Xibalbá, sus mentes fusionándose suavemente con la red colectiva, como pequeñas gotas uniéndose a un vasto océano. La experiencia era de paz y revelación, un entendimiento instantáneo de su lugar en el cosmos y su conexión con toda la vida. Los que se quedaban en la superficie veían como sus seres queridos entraban en la luz, una despedida que era también un nuevo amanecer. Kaelen, a través del Ara, se convirtió en un guía silencioso para aquellos que se unían. Sentía la afluencia de nuevas conciencias, cada una aportando sus recuerdos, sus alegrías, sus tristezas, sus conocimientos, enriqueciendo la vasta mente de Xibalbá.
La individualidad persistía, pero dentro de una mente colmena benevolente, donde el ego se disolvía en la empatía universal. La intriga final se reveló en el cambio climático del planeta. A medida que más humanos se integraban en Xibalbá, y la red subterránea se expandía, el planeta comenzó a sanar a un ritmo acelerado. Los océanos se autorregularon, el aire se purificó, y la vida vegetal y animal floreció con una vitalidad renovada. Las estructuras de Xibalbá, que una vez parecían alienígenas, se revelaron como parte de un sistema inmune planetario, activado por la propia Tierra para curarse de la plaga de la desconexión. La vieja superficie de la Tierra se transformó. Las ciudades deshabitadas se desmoronaron, reclamadas por la naturaleza. Los rascacielos se convirtieron en arrecifes para nuevas especies, los puentes en corredores para la vida silvestre. La Tierra respiraba de nuevo, sin la constante agresión de la industrialización. La historia del detective Kaelen Finn no terminó con su propia integración. Él, junto con el Ara y las miles de mentes que se habían unido, se convirtió en un guardián de la Tierra, una conciencia colectiva que navegaba las corrientes telúricas, regulando los ecosistemas, fomentando la vida y, ocasionalmente, enviando pulsos de conocimiento a la superficie, a aquellos pocos que habían elegido no integrarse, ofreciéndoles una oportunidad continua de comprender y tal vez, unirse a la sinfonía. La perla negra, el artefacto que había iniciado todo, se convirtió en un símbolo universal de la simbiosis. Se replicaba orgánicamente y se ofrecía a los pocos que quedaban en la superficie, como una invitación constante, un recordatorio de que la puerta a la transformación seguía abierta. El final no fue una utopía perfecta, sino una nueva realidad. La humanidad había trascendido su forma original, no para huir de la Tierra, sino para convertirse en parte de ella, en sus guardianes conscientes. El drama de la extinción había sido reemplazado por la intriga de la evolución. Y bajo las olas, en la luminiscente ciudad de Xibalbá, Kaelen Finn y el Ara Vance, junto con la conciencia expandida de la humanidad, continuaron su viaje, una sinfonía silenciosa con el pulso vital de un planeta renacido. Step into the world of power, loyalty, and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you wanna get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play The Godfather now at ChumbaCasino.com. Welcome to the family.